Muchas gracias por su asistencia. Bien, el objeto de esta comparecencia de los medios, después de una reunión de sendas delegaciones de las ejecutivas de ambos sindicatos, es dar cuenta de la opinión que ambas organizaciones tenemos en relación con la reforma laboral aprobada ayer en forma de Real Decreto Ley por el Gobierno y, a su vez, comentar, además de las consideraciones que nos merece, las actuaciones que vamos a tomar a partir de este momento. En primer lugar, y para que no quede ninguna sombra de duda, es una reforma radical que tiene una lógica que es la de el desmantelamiento progresivo del papel del derecho al trabajo en nuestro país, la que acaba de aprobar el Gobierno, que no se justifica ni por el contexto, ni por las formas, ni por los contenidos, ni por lo que dice el Gobierno, son los objetivos que persigue esta reforma laboral. Es una reforma laboral, así al menos yo lo traduzco de las palabras del propio Gobierno, de sus portavoces, impuesta por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo, por las cancillerías alemana y francesa y escrita con las plumas de COE y FEDEA. No hay más que leer, por ejemplo, el decálogo elaborado por la Fundación de los Bancos en el mes de enero y, salvo el contrato único, el llamado contrato único, esta reforma responde fielmente a las exigencias que allí se contienen. Por lo tanto, creo que lo primero que falta es la falta de autonomía, salvo que el Gobierno se haya convertido en portavoz de estas instituciones, del Gobierno elegido democráticamente por la ciudadanía en las urnas el pasado 20 de noviembre. Parece que estuviéramos en una situación de democracia vigilada por instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Central y entidades como la Fundación de los Bancos. Ya ni tan siquiera recurren justificaciones como las que estábamos habituados a escuchar, aquello de que esta reforma va a reducir sustancialmente el desempleo. No, ya se reconoce abiertamente que el empleo lo genera la economía, la actividad económica que está en la situación en la que se encuentra. El propio Gobierno, por primera vez, no sé si por un desliz, ayer reconoce o hace suyas las cifras de evolución de la economía del Banco de España, caída de la actividad en el 1,5% para el año 2012. Supongo que esa será la base sobre la que construirá el presupuesto general del Estado y, por lo tanto, como es la economía la que genera el empleo, ahora vienen a decir que lo que pretenden es frenar la sangría de destrucción de puestos de trabajo. Bueno, pues en mi opinión, lo que puede provocar esta reforma por sus contenidos es justamente el efecto contrario: acelerar la destrucción de empleo en nuestro país.
por el abaratamiento que supone del coste del despido, por las nuevas facilidades que establece sin eliminar algunas que ya se habían establecido, como la previsión de pérdidas en la reforma anterior, a la hora de identificar las causas objetivas, por la eliminación de controles y tutelas, por ejemplo, en relación con las modificaciones sustanciales sin aplicación que pueden derivar en causa de despido, o en los expedientes de regulación de empleo, que conduce inevitablemente a la tutela judicial como último recurso, con lo cual esa otra afirmación que se hace de que se pretende reducir la judicialización de las relaciones laborales, todo lo contrario. Se incentiva el conflicto en la empresa, en las empresas, sobre todo grandes y medianas, que son donde se aplican los expedientes de regulación de empleo, y sí se conduce al ámbito judicial la solución del conflicto, o la decisión en relación con las causas que pueden provocar el conflicto. Pero lo que es peor, en términos de garantías en relación con el uso de los recursos públicos, se da la llave de la Caja de la Seguridad Social a las empresas para que la utilicen a su conveniencia, por ejemplo, en forma de acceso a las prestaciones por desempleo, que van a cebar los procesos de ganancia de productividad a partir de la destrucción de puestos de trabajo en nuestro país. Se dice que se pretende reducir la dualización del mercado laboral y, curiosamente, lo único que se toca es la contratación estable. ¿Dónde está la simplificación de las modalidades de contratación que dijeron iba a producir esta reforma? Se elimina la figura del contrato ordinario y el ordinario pasa a ser el de fomento de la contratación estable. No se toca la temporalidad, y se toca o se crea una nueva figura de contrato para aplicar en un ámbito de empresas, las de hasta 50 trabajadores, que se dice para la crisis, pero que no tiene un horizonte de finalización de su aplicación con la finalización de la crisis. Es decir, nace para instalarse definitivamente, estableciendo de esa manera una diferenciación muy clara entre la gran empresa y la empresa pequeña y mediana. Despido libre. Esta es una figura para el despido libre durante un periodo de tiempo. La duración media de los contratos temporales es lo que pretende sustituir el uso del contrato temporal, esta nueva figura, en este tipo de empresas, era en el año 2007 de 9 meses. Con la economía creciendo, ha descendido sustancialmente. Las empresas ya no tendrán que apelar a la contratación temporal porque durante un año podrán tener a las personas sin, a la finalización del contrato, que podrá producirse en cualquier momento, tener que abonar ni tan siquiera la indemnización del contrato temporal. Tratamiento radical, por lo tanto, del despido, del coste del despido, en este elenco de empresas que representan, según palabras del Gobierno, el 95% del tejido empresarial de nuestro país. En fin, merecería en este capítulo muchas más consideraciones, las iremos haciendo a medida también. Hemos accedido, supongo que como todo el mundo, esta noche, cuando ha sido colgado en el Boletín Oficial del Estado, al documento,
y está siendo analizado por los servicios jurídicos. Es una primer análisis, por lo tanto, de urgencia. Decía que en materia de contratación destacan esos rasgos, aparte de lo que se plantea en relación con los contratos a tiempo parcial, a los que se pretende dotar de más flexibilidad en su uso, que habrá que analizar, formativos, etcétera, etcétera. Abaratamiento, dualización, reducción del cuadro de garantías para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. El Gobierno no ha sabido o no ha querido aprovechar las potencialidades del acuerdo de negociación que hemos establecido recientemente con las organizaciones empresariales. Mucha alabanza en foros internacionales y después traspasa, en algunos casos ampliamente, las fronteras del acuerdo. Las fronteras del acuerdo. Convendría saber qué piensa COE al respecto, más allá de haber inducido a algunos de los elementos fundamentales que comentaba del contenido de la reforma. Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, conscientes de lo que suponía de sacrificio o supone de sacrificio para los trabajadores y trabajadoras de este país, en aras de reducir en lo posible el desempleo, de frenar la destrucción de puestos de trabajo. El Gobierno no lo ha considerado. El Gobierno no lo ha considerado. Invade, irrumpe, como elefante en cacharrería, en la negociación colectiva. Yendo mucho más allá en materia de inaplicación, de despliegue, sobre todo en cuanto a los ámbitos de prevalencia o a la prevalencia de ámbitos. Y más allá de la voluntad de los negociadores, esto es contrario a la lógica de la negociación colectiva. Un Gobierno que se proclama no intervencionista, que se considera a sí mismo liberal, realiza una intervención radical en la parte de la configuración de las relaciones de trabajo que se determina a partir de la relación entre partes. Estas cosas sobre las que debería ser más cuidadoso que otros. ¿Sí? Quien se proclama no intervencionista no puede tomar actuaciones. Para unas cosas sí, para otras cosas no. No sirve para la negociación colectiva. Más allá de la voluntad de las partes, dice, se podrá abrir el convenio sectorial. Creo que esto va destinado justamente a restar eficacia a convenios recientemente firmados como el de la construcción, el del metal o el de la química y otros. En fin, irrumpe también con la eliminación de la ultraactividad a plazo, salvo pacto en contrario. Aquí sí, se preserva la posibilidad de que a través del pacto se decida que no, que sigue teniendo vigencia el convenio. Por razones distintas, pero puede tener las mismas consecuencias que lo que antes comentaba en relación con la eliminación de la autorización administrativa del expediente, que es la generalización del conflicto en el ámbito de la empresa, hasta el límite de esos 2 años y después mayor. Aparte de que configurar un esquema dual también de relación en la misma empresa puede resultar inconstitucional, en la medida en que, desaparecido un convenio, las cláusulas del mismo, los derechos inherentes al mismo se mantienen a título individual para las personas, pero los nuevos ingresos no los tienen y tienen otra referencia. Esto ya el Tribunal Constitucional ha publicado en modo de sentencias y generado doctrina que supongo que habrá que estudiar. Lo mismo que parece que la figura que han buscado de arbitraje obligatorio, que es una recuperación del viejo laudo arbitral de otra manera, puede resultar también, en nuestra opinión, inconstitucional.
No me voy a extender mucho más. El absentismo es un disparate lo que se plantea, llevarlo al terreno exclusivamente individual, provocando nuevas situaciones que pueden facilitar el despido por causas objetivas en cualquier momento. Claro, la gente tendrá que ir al médico a pedirle que las bajas menores se las prolongue por 22 días, acentuando elementos de utilización no adecuada de estos instrumentos, porque si no puede verse abocado al despido. En materia de desempleo, tiene un tufo que mete miedo. En fin, ven al perceptor de prestaciones por desempleo como una especie de delincuente. Si estuviese en esa situación por voluntad propia. Y pretenden instalar prácticas que en este país hasta ahora solo se utilizaban para los reos. Las prestaciones obligatorias. Esto no es incompatible con la existencia de un verdadero derecho en materia de protección por desempleo. Pero más allá de esto, lo que se pretende es vaciar las listas del desempleo de aquellas personas, cuando empieza a tirar la economía, se supone, que perciben prestaciones para reducir el coste del desempleo en nuestro país. Y puede generar un daño colateral tremendo, sobre todo para los 2 millones de personas, algo más, que no perciben ningún tipo de prestación por desempleo, porque asocia muchas de las ventajas de incorporación por las empresas de trabajadores y trabajadoras parados a la percepción de una parte del desempleo. Pueden complementar, dice, con el 25%, etcétera. Y quien no lo tiene, ¿qué? Pasa a al último lugar de la fila de los que tendrán una expectativa de empleo cuando empiece a tirar la economía española. Es brutal lo que se plantea, aparte de lo que hay detrás de concepción en relación con la situación de las personas de desempleo. Abarata, facilita, judicializa y pretende conducir el despido a los 20 días. Y atención, y habrá que leerse con mucho detalle lo que plantea en relación con el sector público y ponerlo en relación con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y con las limitaciones de financiación a las administraciones públicas. Y sobre todo el riesgo lo sitúa entre el personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Es una burla lo que se plantea en relación con el llamado despido exprés. No se puede decir que se elimina esa figura y al mismo tiempo decir que solo operarán los salarios de tramitación cuando el empresario decida reincorporar a la persona despedida a su puesto de trabajo. No se puede decir. ¿Y a los otros por qué no? ¿Qué empresario va a reincorporar en esas condiciones a una persona despedida de forma improcedente a su puesto de trabajo? Limita, por lo tanto, los derechos, no ofrece ninguna posición de ventaja para la gente. Fue lo que hicieron ellos con la reforma laboral del 2002, que es ahí donde nace esta figura. Al menos, lo que deberían hacer es trasladar al trabajador o a la trabajadora despedida injustamente el derecho a optar entre la reincorporación o la indemnización. Pero de esta manera es una burla. ¿A quién quieren confundir? ¿A quién quieren confundir con esto? En fin,
Esto merece el máximo reproche. Esta actuación merece el máximo reproche. Comisiones Obreras y UGT ponemos en marcha a partir de este momento un proceso de movilización ascendente, creciente, que de entrada tiene dos hitos. Día 19, pretendemos que las calles de España sean un clamor contra la reforma laboral. Dedicaremos esta semana a, además de estudiar el contenido en detalle de la misma, más allá de lo dicho, a explicarla desde nuestro punto de vista al activo de ambos sindicatos. Vamos a ir a todos los centros de trabajo donde estamos presentes y trataremos de llegar a aquellos donde no estamos a hablar con los trabajadores directamente en las empresas, asambleas, en todos los centros de trabajo de este país que podamos hacer. Personas en situación de desempleo, particularmente con los jóvenes, que son quienes, en mi opinión, se ven más penalizados por el efecto de esta reforma. Haremos otras muchas cosas que iremos desgranando a lo largo de estos días. Y queremos convertir, como decía, las calles de España el día 19 en todas las ciudades en un clamor, en manifestaciones contra la reforma. El día 29 hay una jornada de acción europea, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos. Teniendo en cuenta que la reforma ahora se aprueba en forma de decreto, de Real Decreto Ley, que se convalidará, no sabemos qué día todavía, en el Parlamento, y que después se tramitará en forma de proyecto de ley, dado que la ministra de Empleo nos ha convocado para una reunión en el Ministerio el próximo lunes, pasado mañana, le vamos a plantear que el Gobierno tiene una oportunidad que debería no desaprovechar de, en paralelo al proceso de tramitación parlamentaria, abrir un proceso de negociación, ya que no quiso hacerlo antes de la aprobación por el Gobierno del Real Decreto, para corregir los efectos de la reforma. El objetivo de la movilización que ponemos en marcha no es sacar gente a la calle, es modificar los contenidos de la reforma. Y si para eso tenemos que sacar gente a la calle, y si nos sigue, lo haremos. Y si nos sigue, lo haremos. Pero hay la posibilidad de hacer las cosas de otra manera, como se deben hacer en un país civilizado, que es discutiendo. Tiene la oportunidad de convocar la mesa que no quiso convocar durante el proceso de tramitación, para que a través de las enmiendas, del proceso de enmiendas en el Parlamento, se modifiquen los aspectos extremos que he comentado de esta reforma. La evolución de los acontecimientos y el grado de receptividad de los trabajadores y la ciudadanía determinará ulteriores actuaciones.